A continuación hablaremos de las arritmias ventriculares. En concreto, en esta primera parte hablaremos de la evaluación inicial de un paciente con arritmia ventricular, la estratificación del riesgo del paciente y la valoración pronóstica y la actitud inicial según los síntomas y estratificación del riesgo. En la evaluación inicial de un paciente con arritmias ventriculares, lo primero que tenemos que hacer es una completa anamnesis, una exploración física destacando síntomas y signos cardiológicos, los antecedentes tanto familiares como personales de cardiopatía, los factores proarrítmicos como pueden ser los fármacos o las alteraciones hidroelectrolíticas y realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Para valorar la estratificación del riesgo del paciente y la evaluación pronóstica nos basaremos en la presencia o no de las causas desencadenantes transitorias corregibles como pueden ser las intoxicaciones, la isquemia, los fármacos y los trastornos hidroelectrolíticos. La presencia o no de cardiopatía, de un mal pronóstico, la presencia de displasia ritmogénica de ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica y el síndrome del QT largo. Y por último, el tipo de arritmias ventriculares, que la clasificaremos atendiendo a la morfología, atendiendo a la duración, atendiendo al comportamiento y atendiendo a los síntomas. Atendiendo a la morfología encontramos las taquicardias ventriculares monomórficas. Son aquellos complejos QRS de la taquicardia con igual morfología entre sí. También encontramos la taquicardia ventricular polimórfica, que son QRS de varias morfologías en los diferentes complejos de la misma taquicardia. La torsión de punta, que es una taquicardia polimórfica con complejos QRS de apariencia y características motivadas por la polaridad oscilante de la forma cíclica. Y la taquicardia bidireccional, que es una taquicardia polimórfica con complejos QRS de polaridad tendente 1,1. Atendiendo a la duración, encontramos las extrasístoles ventriculares, que son complejos ventriculares aislados, las parejas, que son dos complejos ventriculares consecutivos, la taquicardia ventricular, que son 3 o más complejos ventriculares consecutivos a más de 6 latidos por minuto, la taquicardia ventricular no sostenida, que es una taquicardia ventricular que termina espontáneamente en menos de 30 segundos, sin causar síntomas importantes, y la taquicardia ventricular sostenida, que es una taquicardia ventricular que dura más de 30 segundos o requiere de la terminación antes por síntomas severos. Atendiendo al comportamiento tenemos la taquicardia ventricular paroxística, cuyo inicio y final es súbito, la incesante, que dura más del 50% de todo el día, la permanente, que dura todo el tiempo, y la repetitiva, que son taquicardias intercaladas con complejos normales. La clasificación atendiendo a los síncopes encontramos la taquicardia ventricular sincopal y la taquicardia ventricular con parada cardíaca. La taquicardia ventricular sincopal es una pérdida de conciencia con recuperación espontánea y con parada cardíaca pues requiere de la recuperación espontánea salvo la terminación de la taquicardia. En el tercer punto hablaremos de la actitud inicial según los síntomas y la estratificación del riesgo. La primera valoración de un paciente con toda arritmia ventricular se debe de realizar en urgencias. Puede conllevar el traslado a una urgencia hospitalaria en caso de que sea una taquicardia ventricular severa, una taquicardia ventricular sostenida o sospecha de cardiopatía, una taquicardia ventricular incesante o un síndrome eléctrico sintomático o con una arritmia ventricular documentada. También se puede dar de alta desde un dispositivo de urgencia o en atención primaria en casos leves o puede requerir de la evaluación ampliada no urgente en atención especializada, es decir, en las consultas externas, cuando hay una sospecha de cardiopatía, el paciente está asintomático, sujetos jóvenes o antecedentes de muerte súbita o con arritmias ventriculares complejas. Por otro lado, hay criterios de ingreso para tratamiento hospitalario de forma no urgente, como pueden ser en el caso de la taquicardia ventricular no sostenida para realización de estudio electrofisiológico y una coronariografía, una taquicardia ventricular sostenida que requiera de una ablación o una arritmia ventricular no sostenida con síntomas severos que requieran de una ablación. Siguiendo con las arritmias ventriculares, vamos a hablar de las indicaciones del tratamiento a largo plazo y el seguimiento y control de este tipo de pacientes. Con respecto a las indicaciones del tratamiento a largo plazo, el tratamiento a largo plazo tiene como objetivo mejorar los síntomas, la calidad de vida y el pronóstico del paciente. Entre las opciones terapéuticas disponibles nos vamos a encontrar los fármacos antiarrítmicos, el desfibrilador automático implantable, que sería el DAE, la ablación con radiofrecuencia y la cirugía.
Centrándonos un poco en el DAI, en los últimos años el uso del desfibrilador automático implantable se ha visto respaldado por numerosos estudios que han demostrado las indicaciones claras de su utilización. La simplificación de la técnica de implantación lo ha convertido en una de las terapias asequibles, aunque costosas. Sin embargo, tiene sus limitaciones, ya que el DAI no previene las recurrencias arrítmicas a diferencia de otras terapias, como la ablación o los fármacos. No necesariamente va a mejorar la calidad de vida del paciente y al ser una terapia compleja para pacientes complejos, conseguir una óptima interacción entre el dispositivo y el paciente requiere de un manejo en unidades especializadas. Además, deben de realizarse en centros que dispongan de todos los medios diagnósticos y terapéuticos para realizar una atención integrada y de calidad para los pacientes con arritmias potencialmente letales, que serían unidad de electrofisiología, unidad de hemodinámica y preferiblemente cirugía cardíaca. Las indicaciones de aplicar tratamiento antiarrítmico en las arritmias ventriculares serían en pacientes que no tengan arritmias ventriculares, pero sí una cicatriz postinfarto con una FEBI menor del 30% transcurrido un mes del episodio de infarto, en pacientes con una taquicardia ventricular no sostenida que necesiten un tratamiento en casos sintomáticos sin cardiopatía de base, en pacientes que se encuentren asintomáticos como prevención primaria de muerte súbita. En estos casos serían cardiopatías isquémicas, cicatriz postinfarto con una FEBI menor del 35%, miocardiopatías hipertróficas, displasias ventriculares derechas, miocardiopatía dilatada, síndromes de QT largo, síndromes de Brugada, taquicardia ventricular polimórfica dependiente de catecolaminas y pacientes sin cardiopatía. También estaría indicado en pacientes que presenten taquicardias ventriculares sostenidas como tratamiento sintomático, en prevención primaria de muerte súbita, en taquicardias ventriculares mal toleradas o con una FEBI menor del 40%, una taquicardia ventricular monomórfica bien tolerada o taquicardia ventricular monomórfica sin cardiopatía. Y además en aquellos pacientes con una taquicardia ventricular sostenida como prevención secundaria de muerte súbita. Pasamos al tratamiento según el tipo de arritmia ventricular. En estos casos, el tratamiento adecuado de la cardiopatía de base es lo fundamental, especialmente en la revascularización en la cardiopatía isquémica y la optimización farmacológica en insuficiencias cardíacas con FEBI deprimida, no se puede desligar de lo que sería el tratamiento específico de la arritmia. Por otra parte, el paciente y los familiares deben ser correctamente informados acerca de los riesgos y los beneficios y de las alternativas terapéuticas. En el caso de extrasistolias ventriculares o taquicardias ventriculares no sostenidas con o sin cardiopatía de base con una FEBI mayor del 40%, los antiarrítmicos estarían indicados cuando es necesario controlar síntomas asociados a la arritmia y serían los betabloqueantes o los antagonistas del cálcio. Habría una dudosa utilidad en prevención primaria, es decir, en pacientes asintomáticos. Y en taquicardias ventriculares no sostenidas con una disfunción ventricular, los fármacos para el tratamiento en casos sintomáticos serían los betabloqueantes o la amiodarona y para prevención primaria en pacientes asintomáticos, betabloqueantes, DAI, en casos seleccionados con cardiopatías isquémicas. A modo de resumen, se exponen en estas dos tablas las indicaciones de tratamiento antiarrítmico en función del tipo de arritmia ventricular y la cardiopatía de base, además del grado de recomendación y el nivel de evidencia de cada opción terapéutica. Centrándonos en la ablación con catéter como opción terapéutica en las arritmias ventriculares, las podemos clasificar también según un grado de evidencia. Nos vamos a centrar en el grado de evidencia clase 1, que serían aquellas taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas sintomáticas que no responden a fármacos o que estos no son bien tolerados o el paciente no desea tomarlos de forma permanente. En las taquicardias ventriculares cuyo mecanismo es la reentrada rama-rama y en los portadores de DAI que sufren múltiples descargas por taquicardias ventriculares que no responden a medicación. El resto de indicaciones, según las evidencias clase 2 y clase 3, la dejamos en el PowerPoint a modo de resumen. En el caso del desfibrilador automático implantable como tratamiento en pacientes recuperados de parada cardiorrespiratoria,
También se exponen las siguientes indicaciones según el grado de evidencia. Nos vamos a centrar en los grados de evidencia clase 1, que serían pacientes reanimados de parada cardiorrespiratoria por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular no asociada a causa transitoria corregible. El resto de evidencia lo dejamos aquí en la tabla a modo de resumen. Y de igual forma, en el caso de pacientes con taquicardia ventricular sostenida que presentan indicación de DAI, también se clasifican según el grado de evidencia. Y en el caso del grado de evidencia clase 1 tenemos la taquicardia ventricular espontánea sostenida sincopal en pacientes con cardiopatía estructural no corregible con ablación o cirugía. La taquicardia ventricular espontánea sostenida mal tolerada en pacientes con cardiopatía estructural y fracción de eyección ventricular menor al 40% no corregible con ablación o cirugía, y la taquicardia ventricular espontánea sostenida mal tolerada en pacientes con cardiopatía estructural y fracción de eyección ventricular más del 40% no corregible con ablación, cirugía o fármaco. El resto de indicaciones la dejamos aquí a modo de resumen. A la hora de realizar un seguimiento del paciente, todos los pacientes, tras una evaluación inicial, un diagnóstico y tratamiento, van a recibir información concreta acerca de ese diagnóstico, del pronóstico, del tratamiento en concreto, además de las modificaciones a realizar en los hábitos de vida, las limitaciones en las conducciones de los vehículos y la necesidad o no de nuevos estudios. En caso de arritmias ventriculares leves o resueltas, no necesariamente serán precisos nuevos controles a medio o largo plazo sobre la arritmia. En el caso de las arritmias ventriculares de riesgo, que necesiten un tratamiento específico no curativo, necesitan de una continuidad asistencial entre atención primaria, atención especializada y unidad de arritmia. Es importante educar a los pacientes acerca de la identificación de síntomas de alarma. Y finalmente, los pacientes que presenten una implantación de DAI deben de recibir instrucciones sobre el funcionamiento del dispositivo, las posibles interacciones y las precauciones que deben de tener en estos casos de implantación del DAI.